Pues vamos a ver ahora el concepto de tercera ley de Newton y el concepto de fuerza. Eh, Tal vez nos preguntemos si por qué no vemos primero la primera y segunda ley de Newton. Bueno, la verdad es que algunos profesores preferimos ver primero la tercera ley de Newton, porque la tercera ley de Newton constituye prácticamente la definición de una fuerza, o la descripción por lo menos de sus características. Eh, Mientras que la, la primera y segunda ley de Newton nos explican el efecto que producen las fuerzas bajo ciertas condiciones. Es decir, como que Newton en su primera y segunda ley dicen lo siguiente. Las fuerzas cuando están en equilibrio producen esto. Primera ley de Newton. Segunda ley de Newton. Las fuerzas cuando no están en equilibrio producen esto otro. Mientras que la tercera ley de Newton nos explica prácticamente qué es una fuerza. En otras palabras, algunos consideramos que la tercera ley de Newton es una ley más fundamental que las dos primeras. Y por eso consideramos que es correcto ver esta fuerza, ¿verdad? Esta ley que tiene que ver mucho con fuerzas. Bien, pues entonces, primeramente tenemos que ver cuál es la definición de una fuerza. ¿Qué es una fuerza? Y ahí es donde empezamos tal vez con las complicaciones, ¿verdad? ¿Qué es una fuerza? ¿Cómo la definimos? Eh, ¿Qué adjetivo, sustantivo utilizamos más bien? Es una cuestión así como el tiempo. Es fácil de entender, lo manejamos, pero cuando queremos definirlo empezamos a complicarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos la fuerza? Bueno, para empezar, vamos a decir que la fuerza es algo que se le hace a un objeto o a un cuerpo. Por eso hablamos de aplicar una fuerza, ¿sí? Y la acción de aplicar una fuerza es algo sencillo. Básicamente, aplicar una fuerza consiste en empujar, jalar o golpear algo. Y casi podemos excluir golpear, porque golpear es una especie de empujar, pero rápido, digo yo, ¿verdad? Entonces, eso es aplicar una fuerza. Sin embargo, eso sería la definición de la aplicación de una fuerza. ¿Pero qué es una fuerza? Una fuerza es algo que se le hace a un objeto o a un cuerpo, o que se le aplica a un objeto o a un cuerpo y que consiste en la acción de empujar o jalar a ese cuerpo. Pero esa acción provoca un efecto en ese cuerpo. Por decirlo así, va a dejar su huella, una fuerza cuando se le aplica. Es decir, cuando empujamos o jalamos algo, ese algo ya no es lo mismo. Le va a producir algo esa fuerza, ¿verdad? Por eso se define típicamente como una influencia, algo que influye, aunque también se utilizan otro tipo de sustantivos un poco tal vez no claros como es una interacción o incluso es un ente. Se puede llegar a encontrar esa palabra en algunas definiciones de algunos libros. Entonces es una influencia que actúa sobre un cuerpo y como es una influencia, influye, valga la redundancia. ¿De qué manera influye? ¿Qué provocan las fuerzas sobre los cuerpos en los que se aplican? O sea, al empujar, por ejemplo, una camilla. Esto es algo de lo cual ya habíamos hablado en el video anterior, ¿verdad? Entonces produce, si esa camilla recibe esa fuerza, digamos, tiene unas rueditas muy bien articuladas, ¿qué le va a pasar a la camilla? Se va a mover, ¿sí? Pero aquí tenemos que ser un poco más específicos. El movimiento no necesita de una fuerza, ¿verdad? Para que se conserve. Eso es algo que tiene que ver con la primera ley de Newton. Pensemos en un objeto en el espacio, un objeto en el espacio se puede estar moviendo sin ninguna fuerza actuando sobre él. Por otra propiedad que vamos a ver posteriormente, por su propia inercia, se puede seguir moviendo. Pero en este caso, eh, es más específico lo que produce la fuerza. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba haciendo esa camilla antes de recibir esa fuerza? Pues no la imaginábamos en reposo. ¿Qué produce esa fuerza después de que la aplicamos a la camilla? Movimiento. Entonces pasó del reposo al movimiento y a eso se le llama cambio en el estado de movimiento, que ya vimos con más detalle en el otro video. Cambio en el estado de movimiento no solo es este caso, sino también cuando aumenta la rapidez o cuando disminuye, ya sea partiendo del reposo o no, o llegando al reposo o no, no importa eso, o cuando hay cambios de dirección en una curva, un objeto que sigue una trayectoria curva, bueno, en cualquiera de estos casos tiene que haber una fuerza aplicada. Solo porque un cuerpo haga todo esto, salir del reposo, o si se está moviendo, regresar al reposo, o aumentar o disminuir
su velocidad, posteriormente veremos que más propiamente dicho sería su rapidez, o por cambiar su dirección, solo por ver un cuerpo que al moverse tenga estas características, llegamos a la conclusión de que hay una fuerza actuando sobre él. Por eso es una influencia que actúa sobre un cuerpo y que tiende a modificar su estado de movimiento. Pero y por ejemplo, cuestión que ya hemos platicado, si la fuerza ahora se la aplicamos así, por ejemplo, al sentarnos sobre esa camilla, también estaríamos aplicando una fuerza. En ese caso no estaríamos produciendo un cambio en el estado de movimiento, porque la camilla estaba en reposo y después de recibir esa fuerza sigue en reposo. ¿Qué produciría en este caso esa fuerza? Ya lo habíamos mencionado, la camilla se aplastaría, por lo tanto, la fuerza modifica el estado de movimiento o la forma o incluso las dos cosas simultáneamente, dependiendo de cómo apliquemos la fuerza. En este último caso, bueno, el efecto que produce la fuerza que se produce sobre la camilla es el efecto que se produce es cambio en el estado de movimiento y cambio en la forma, ¿verdad? Bueno, ahora, y continuando con este tema, sigue diciendo la definición de una fuerza, aunque la parte principal era la que habíamos puesto hasta ahorita. Dice el complemento de esta definición, no es algo aislado, sino parte de una acción mutua. Es decir, en cualquier caso que interviene una fuerza, existen como mínimo una interacción entre dos cuerpos. Si la interacción entre los cuerpos cesa, las fuerzas desaparecen. Y entonces ahí es donde tal vez eh, frunzamos el ceño y digamos, bueno, ¿y esto a qué se refiere? No es algo aislado, dice la definición, es parte de una acción mutua. Bueno, todos estos detalles son los que explica la tercera ley de Newton, la naturaleza de la fuerza. Podemos ir avanzando. O sea, se necesitan un par de cuerpos para que haya una fuerza. Un cuerpo solo no puede generar una fuerza. Es a lo que se refiere una interacción entre un par de cuerpos. Eh, También no es algo aislado. Esto se refiere a que las fuerzas aparecen en parejas. Nunca vamos a encontrar una fuerza sola. Siempre va a tener, digamos, su gemela, su fuerza gemela, ¿verdad? Y bueno, si esa interacción entre esos dos cuerpos desaparece, si se dejan de empujar dos cuerpos, las fuerzas desaparecen. Seguramente todavía quedan algunas dudas al respecto. Vamos a verlo ya con mayor claridad en la tercera, después de ver la tercera ley de Newton. Si después de ver la tercera ley de Newton regresamos a esta definición, seguramente ahora que la volvamos a leer, la entenderíamos con mayor claridad. Bueno, antes de llegar a la tercera ley de Newton, vamos a definir también estos dos conceptos. Fuerzas de contacto y fuerzas de acción a distancia. La acción de jalar o empujar a un objeto se puede hacer tanto tocándolo como sin tocarlo. Y esa es la diferencia entre los dos tipos de fuerzas. Las fuerzas de contacto son las que se presentan cuando los cuerpos que interactúan entre sí lo hacen tocándose. ¿Cuál sería un ejemplo? El que hemos mencionado de la camilla, la que se está empujando, ¿verdad? Cuando empujamos un sillón, al empujarlo, cuando desplazamos un sillón al empujarlo, lo estamos tocando, fuerza de contacto. ¿Y cuáles serían las fuerzas de acción a distancia? Lo contrario, cuando los cuerpos que interactúan, recordando que para que haya una fuerza tienen que haber cuerpos interactuando, lo hacen sin tocarse. ¿Y cuál sería un ejemplo de esto? ¿Acaso será la acción de soplar una hoja, verdad? Estamos provocando un cambio en el estado de movimiento, no lo toqué. ¿A eso nos referiremos con una fuerza de acción a distancia? En realidad no. Esto sería más o menos lo mismo, la misma situación que si amarráramos una soga de una mesa y nosotros jaláramos la mesa a través de la soga. Aunque no estamos tocando a la mesa directamente, pero hay un contacto entre nuestras manos y la soga, entre la soga y la mesa. En el caso de la hoja que soplé, en realidad hay un contacto entre el aire, ¿verdad? Y mi boca y luego entre el aire y la hoja. Entonces, ¿a qué nos referimos? Con fuerzas de acción a distancia. ¿De qué manera se puede jalar o empujar algo sin tocarlo? Y tal vez ya se te ocurrió una. La primera que recuerdan los alumnos es el magnetismo, ¿verdad? Entonces, con un imán podemos ver, en realidad no somos nosotros, no tenemos poderes telequinéticos, ¿verdad? O algo por el estilo. En realidad podemos percibir cómo el imán jala un metal.
¿verdad? Se siente esa fuerza de atracción. E incluso si juego con dos imanes, con un par de imanes, podemos notar que mutuamente hasta pueden jalarse o empujarse. Y ahí entran en juego algunas leyes del magnetismo, que los imanes tienen dos polos, y dependiendo cómo acomode los imanes, la fuerza será de atracción o repulsión, con base en la ley de que polos iguales se repelen, y los polos los denominamos norte y sur, y polos contrarios o polos diferentes se atraen, ¿verdad? Esto todos lo hemos percibido, pero hay un ejemplo más común. Para experimentar esto necesitamos, este ejemplo que acabo de dar, necesitamos tener a la mano un imán, pero hay otro ejemplo más común en el que no necesitamos tener nada a la mano para ilustrarlo. ¿Cuál es este? La fuerza de gravedad, ¿sí? Las cosas caen porque la Tierra las atrae, ¿verdad? Y cualquier cuerpo celeste también tiene otro fundamento esta ley, ¿verdad? Entonces, la ley de la gravedad, y hay otro tercer ejemplo, las cargas estáticas, ¿verdad? Entonces, bueno, es también semejante al magnetismo. Hay dos tipos de cargas, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen, y esto es un ejemplo sencillo en donde se puede ver esto, es un digamos, un juego que uno hacía hace tiempo, actualmente ya no lo hacen tanto los jóvenes, que consistía en romper una hoja en trocitos, pequeños trocitos, y luego con una regla, frotar la regla con el cabello. Actualmente no lo puedo hacer, ¿verdad? Pero bueno, en algún tiempo lo podía hacer, frotar el cabello con la regla y luego acercar la regla a todas esas barbitas de papel. ¿Y qué pasa? Pues que esos pedacitos de papel se quedan pegados a la regla. Incluso antes de que la regla haga contacto con los pedacitos de papel, si está muy bien cargada, si está muy cargada, incluso puede verse como los papelitos se levantan hacia la regla, ¿verdad? Pues ahí hay una fuerza de atracción también que se presenta sin que los cuerpos se toquen. Entonces tenemos esos dos tipos de fuerzas que vamos a considerar o utilizar en los ejemplos que vamos a ver para poder entender la tercera ley de Newton. Entonces, bueno, no es un concepto tan difícil de entender. Fuerzas de contacto, cuando se tocan los cuerpos; fuerza de acción a distancia, cuando interactúan los cuerpos sin tocarse. Bueno, pues, ¿qué dice la tercera ley de Newton? Y la verdad es que la tercera ley de Newton genera mucha confusión, se malinterpreta, y una vez que uno la entiende bien, también puede ser que nos cueste un poco de trabajo eh, aceptarla. También una cosa es entenderla y otra cosa es aceptarla. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Y es que aquí podemos decir que el conflicto lo genera el hecho de que a veces expresamos la ley la tercera ley de Newton, pero incompleta, ¿sí? O imprecisa, por decirlo así. Cuando se le pregunta a estudiantes de física qué dice la tercera ley de Newton, si es que la recuerdan, pues tal vez, si acaso, digan a toda acción una reacción igual y opuesta. Sin embargo, esa expresión es incompleta, y entonces se presta a muchas malas interpretaciones. Entonces, eh, personas pueden citar de la tercera ley de Newton para situaciones ajenas a la tercera ley de Newton, y podrían decir: a una persona le va mal porque hizo malas acciones, y decir, ya lo dice la tercera ley de Newton, a toda acción una reacción. Eso no es a lo que se refiere la tercera ley de Newton. O si una persona provoca a otra y la segunda golpea a la primera, entonces puede decirle: bueno, ya sabes, tú ya sabes lo que dice Newton, a toda acción una reacción. Tampoco es un ejemplo de la tercera ley de Newton, ¿verdad? A veces se confunde con causa y efecto. Si pregunto cuál es un ejemplo de la tercera ley de Newton, alguien podría decir: bueno, si soplo una vela, se apaga la flama, causa y efecto. Si aviento una pelota, rebota en la pared, causa y efecto. Aunque en el rebote, justo en el preciso instante en el del rebote, ahí habría un ejemplo de la tercera ley de Newton, pero ahí sí estamos diciendo que la acción es que aventamos la pelota y la reacción es que rebotó, entonces no estamos aplicando correctamente la tercera ley de Newton, ¿verdad? O si una persona fuma diario 20 años y después contrae una enfermedad delicada, entonces eso también es causa y efecto. No podemos asociarlo con la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton habla de fuerzas.
y es más larga de lo que usualmente pensamos. Bueno, pues, ¿qué dice la tercera ley de Newton? Notemos cómo el enunciado que aparece es extenso, es más extenso del que utilizamos habitualmente. Dice siempre que un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces el cuerpo B ejercerá de manera instantánea sobre el cuerpo A una fuerza de la misma magnitud y de sentido contrario. A la fuerza que ejerce el primer cuerpo se le llama acción y a la fuerza que ejerce el segundo cuerpo reacción. Aunque no siempre podemos decir que el primer cuerpo ejerce la acción, eso digamos que es relativo. A qué le llamamos acción y a qué le llamamos reacción, pero lo importante es que la acción y la reacción se refiere a fuerzas. Y entonces esta ley dice que si empujamos un objeto, a la hora de empujar, por ejemplo, un librero, si yo empujo al librero con una fuerza de 50 newtons hacia el este, repito, empujo un librero con una fuerza de 50 newtons hacia el este, entonces instantáneamente el librero me estará empujando a mí con una fuerza de 50 newtons hacia el oeste. En otras palabras, no podemos empujar algo sin que ese algo nos empuje. No podemos jalar algo sin que ese algo nos jale. Y ahí es donde empieza como que la incredulidad, que un librero nos puede empujar. ¿En dónde están las manos del librero para que nos empuje? ¿Se requieren de manos para recibir una fuerza? Bueno, todo eso lo vamos a discutir con los siguientes ejemplos. Entonces, consideremos el siguiente ejemplo. Entonces, aquí está esta persona, llamémosla Rebeca, y está recargada en un muro. ¿Ustedes considerarían que si por el simple acto de estar recargada en el muro, Rebeca ejerce una fuerza sobre el muro? ¿Verdad? Bueno, eso tal vez no se discuta mucho, entonces vamos a decir que Rebeca empuja la pared, la está empujando hacia la derecha. ¿Estás de acuerdo con ese enunciado? Bueno, y si Rebeca está empujando a la pared hacia la derecha, ¿por qué no se mueve la pared? Vamos a decir así de manera simple, que está muy grandotota, ¿verdad? Está muy pesada. En realidad es algo más complejo que eso, pero bueno, podríamos decir, ¿qué pasaría si hiciéramos lo mismo, recargarnos, pero en un carrito del supermercado? En ese caso, nos iríamos, ¿verdad? Se desplazaría el carrito del supermercado. Entonces ahí podemos ver cómo este simple acto de recargarse sí está ejerciendo una fuerza. Entonces, ¿estás de acuerdo con ese enunciado? ¿Verdad? Rebeca empuja la pared hacia la derecha, entonces has encontrado la acción. Esa sería la fuerza a la que le llamamos acción. ¿Cuál será la reacción? Bueno, para empezar, dijimos que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos. ¿Cuáles cuerpos están interactuando ahorita? Pues el hombro de Rebeca junto con la pared, esos son los dos cuerpos que interactúan. Para poder redactar la reacción, la regla es muy simple. Cambiamos los sujetos. Pared por Rebeca, Rebeca por pared y el sentido de la fuerza. Derecha por izquierda, arriba por abajo, adelante por atrás, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces la reacción ahora sería, si cambiamos Rebeca por pared, sería la pared empuja a Rebeca hacia la izquierda. ¿Verdad? Esa sería la reacción. Entonces ahora, entonces aquí pueden empezar a surgir una serie de preguntas. Si la pared, y bueno, para empezar puede empezar la incredulidad, que la pared empuja a Rebeca, por favor, ¿dónde están las manos? Y cosas por el estilo. ¿Eh? Esto es lo que dice la tercera ley de Newton. Y entonces empiezan a surgir las dudas, ¿no? O tal vez las preguntas para desafiar esta ley. Ah, sí, y si la pared empuja a Rebeca hacia la izquierda, ¿por qué no se mueve Rebeca? ¿Por qué no se mueve Rebeca? Puedes poner ahí una pausa en el video, pensar un poco, si la pared empuja a Rebeca, ¿por qué no se mueve Rebeca? Bueno, eh, aquí muchos alumnos en las clases me comentan, maestro, es que las dos fuerzas tienen la misma magnitud, la misma dirección y sentido contrario y se anulan mutuamente. Por eso no se mueve Rebeca, porque las fuerzas están en equilibrio. ¿Qué creen? Sí entienden el concepto de fuerzas colineales y fuerzas que se anulan, pero en este caso esas fuerzas no se pueden anular. ¿Por qué no se pueden anular?
porque actúan en cuerpos diferentes. Sí, por ejemplo, si tuviéramos una mesa a la que la están empujando dos personas, una por un lado, otra por el otro lado, sentidos contrarios con la misma magnitud, esas dos fuerzas sí se anulan, porque son dos fuerzas actuando sobre el mismo cuerpo. Aquí no, una fuerza está en la pared, la otra está en Rebeca. De esta interacción, Rebeca solo se entera de una fuerza, de la fuerza que ejerce la pared. Entonces la pregunta sigue en el aire. Entonces, si actúa esa fuerza sobre Rebeca, ¿por qué no se mueve Rebeca hacia la izquierda? ¿Verdad? Y de hecho, bueno, es por eso por lo que también cuesta trabajo entender la tercera ley de Newton. Si yo le pregunto a un alumno, si yo le digo primeramente a una alumna, empuja la pared, ¿tú sientes la fuerza que estás haciendo? ¿Sientes que estás empujando a la pared? Seguramente contestará sí, por, sí, pues siento presión en mis brazos, en mis manos. Y sin embargo, tenemos que voltear nuestra manera de pensar porque lo que estamos percibiendo es la reacción. Lo que sentimos es el empujón de la pared sobre nosotros. Ahora, ¿cómo se manifiesta que la pared nos está empujando? Si en este caso no hay cambio en el estado de movimiento, puede ser cambio en la forma. Por ejemplo, pensemos que apoyamos las manos en un cristal y hay una persona viéndola del otro lado. ¿Cómo vería nuestras manos? Como decimos coloquialmente, las veríamos aplastadas. ¿Hubo qué? Cambio en la forma. ¿Sí? Las manos tenían una forma antes de empujar la pared, otra después la ventana, otra después de empujar la ventana. Por lo tanto, eso demuestra que se recibió una fuerza. Entonces, ¿por qué no se mueve Rebeca hacia la izquierda? Bueno, es que una interacción entre dos cuerpos, bueno, aquí en este enunciado, voy a cambiar mi posición para que se pueda ver. En este enunciado, pues se explica lo que ya había mencionado, ¿verdad? Que las fuerzas de acción actúan en un cuerpo y las de reacción en otro cuerpo, por eso nunca actúan en el mismo cuerpo y por eso no se pueden anular. Son una pareja de fuerzas que obran sobre distintos cuerpos, ¿verdad? Y no se pueden anular, no puede haber equilibrio entre la acción y la reacción. Entonces, ¿por qué no se mueve Rebeca? Bueno, es que una interacción entre un par de cuerpos, o por lo menos la parte de un cuerpo, el hombro y la pared, puede hacer que surjan nuevas interacciones, que se den nuevas interacciones entre otros pares de cuerpos. Pensemos por un momento, ¿cuáles son los dos puntos de contacto? ¿Qué dos partes del cuerpo de Rebeca están tocando algo? Solamente si lo observas, su hombro y sus pies. ¿Verdad? Entonces también hay una interacción entre los pies de Rebeca y el piso. Ahora, aquí tendremos que plantear una pregunta. ¿Con los pies se puede empujar al piso así, ya sea hacia adelante o hacia atrás? Sí se puede. Y esto es por otro fenómeno que se conoce como la fricción, que también veremos posteriormente. Pero ahorita rápidamente tú lo puedes comprobar de la siguiente manera. Si pones tu pie en una patineta, ¿verdad? Haciendo cierta presión hacia abajo y luego empujas hacia adelante, notarás que la patineta se empieza a deslizar hacia donde empujaste. Entonces con tu pie no solo puedes empujar hacia abajo, sino también hacia adelante o hacia atrás. Entonces, ¿por qué no se mueve Rebeca? Vamos a la respuesta. ¿Por qué ese empujón que la pared le da a Rebeca? Rebeca lo transmite por medio de sus pies al piso. Entonces, los pies empujan al piso hacia atrás o hacia la izquierda. Esa es una nueva interacción. Acción, esa sería una acción. Reacción, ¿qué hacemos? Cambiamos piso por pies o pie por piso y el izquierda por derecha. Entonces, si el pie empuja al piso hacia la izquierda, el piso empuja al pie hacia la derecha. Y entonces ahora sí ya hay un par de fuerzas en Rebeca que se anulan. ¿Cuáles serían estas? Los vectores verdes, ¿verdad? Pero son dos fuerzas generadas por dos cuerpos distintos, uno por la pared y uno por el piso. ¿Sí? Esas dos fuerzas tienen la misma magnitud y se anulan y por eso no se mueve Rebeca, ¿verdad? Entonces, estos dos interacciones pueden hacer que surjan nuevas interacciones. Entonces ya vamos viendo que la tercera ley de Newton sí da como para filosofar y para profundizar en ella. Tampoco es una ley tan complicada, pero es una ley que sí conviene entenderla bien, porque esa ley también ayuda en muchos otros principios físicos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasaría si Rebeca estuviera parada en una patineta? Si no hubiera interacción entre los pies y el piso, si los pies no pudieran empujar al piso, en ese caso Rebeca sí se deslizaría. Si estuviéramos parados en patines y empujamos una pared, pues nos empezaríamos a deslizar hacia atrás. Entonces, estamos notando cómo la pared sí nos empujó. Bueno, pues vamos a ver más ejemplos.
de la tercera ley de Newton. Hay muchos ejemplos, muchas situaciones, pero podemos decir de entrada que es imposible, más bien, esta ley nos dice que no es posible empujar algo sin que ese algo te empuje, no puedes jalar algo sin que ese algo te jale. En toda interacción, cada cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro de la misma magnitud y de sentido contrario. Más ejemplos. La acción de golpear un clavo, ¿sí? Clavar un clavo con un martillo. Entonces, bueno, pues hay una interacción. ¿Cuáles serían estos dos cuerpos? El martillo y el clavo, ¿verdad? ¿Estarías tú de acuerdo con que el martillo empujó al clavo hacia abajo? Tal vez podrías discutir, más bien golpeo, ¿no? Bueno, sí, podríamos cambiar el empujó por golpear, pero vamos a considerar que golpear es un empujar rápido. Entonces el martillo empuja al clavo hacia abajo. ¿Cuál sería la evidencia de que el martillo empujó al clavo hacia abajo? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque se enterró en la tabla, podríamos decir, tal vez incluso hasta hubo deformación en el clavo, etcétera. Entonces, como que no hay tanto problema en aceptar eso. Si esa es la acción, siguiendo la regla que ya dijimos anteriormente, cambiar sujetos y cambiar dirección, ¿cuál sería la reacción? En este caso, no puede empujar el martillo al clavo sin que el clavo también empuje al martillo. Entonces, también el clavo empuja al martillo hacia arriba. Entonces, ¿cuál sería la evidencia de que también el martillo está recibiendo una fuerza? Y casi siempre aquí los alumnos me contestan que el martillo rebota. Y si no rebota, no necesariamente rebota el martillo. Por ejemplo, si enterramos ese clavo a lo mejor en una superficie relativamente blanda, el martillo no va a rebotar. Entonces, ¿cómo percibimos que el martillo recibió una fuerza? A veces me llegan a decir porque el martillo se deforma, luego las cabezas de los martillos tienen muescas por, el, por la acción continua de golpear. Sí, hay deformaciones, pero hay una evidencia tan clara que la dejamos de lado, se nos olvida. Hubo cambio en el estado de movimiento del martillo. ¿Qué estaba haciendo el martillo justo antes de pegarle al clavo? ¿Qué estaba haciendo? Se estaba moviendo. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. ¿Qué pasó cuando le pegó al clavo? ¿Cuál fue su estado final del martillo? El reposo. Pasó del movimiento al reposo. Para que eso ocurra con un cuerpo necesariamente tuvo que haber una fuerza en ese cuerpo. ¿Cuál fue esa fuerza? La del clavo. Después vamos a ver que para que algo reduzca su velocidad, entonces tiene que haber una fuerza contraria al movimiento. Si el objeto se está moviendo hacia la izquierda para frenarse, tiene que haber una fuerza hacia la derecha. En este caso, si el martillo se está moviendo hacia abajo, tiene que haber una fuerza hacia arriba para detenerlo, ¿verdad? Y esa interacción puede hacer que surjan otras interacciones. Y el martillo y el clavo, ¿por qué no se movió? Ah, porque hay una interacción entre ese clavo y la tabla de Jenga, ¿verdad? Entonces la tabla de Jenga, el clavo empuja la tabla hacia abajo, la tabla empuja al clavo hacia arriba. Y luego hay una interacción entre la tabla y la superficie en la que está apoyada. Una interacción entre dos cuerpos hace que empiecen a surgir una serie de interacciones. En cada paso que damos, estamos aplicando la tercera ley de Newton. Ese es otro ejemplo. Nota qué hacemos al caminar. Piensa por un poco cómo colocas tus pies al caminar. Y si lo piensas un poco, te darás cuenta que lo que uno hace para caminar es empujar al piso hacia atrás. Estamos empujando al piso hacia atrás al caminar. Si no lo crees, ¿verdad? Entonces, pues pon tu pie en un tapete, en una superficie muy pulida y trata de dar un paso. ¿Qué va a pasar con el tapete? Probablemente se deslice hacia atrás. Estamos empujando hacia atrás. Y aquí vamos a entender por qué podemos caminar. ¿Por qué podemos caminar? Estamos en reposo platicando con alguien y de repente empezamos a dar pasos y empezamos a caminar. Hubo un cambio en el estado de movimiento sobre nosotros. ¿Quién nos empujó? A veces contestan los alumnos, uno solo, maestro, uno se empujó solito. No es posible que uno camine empujándose solo. Si lo crees así, siempre pongo esta ilustración. Entonces, ponte en una patineta, pon tus manos en tu espalda y empieza a empujar tu espalda a ver si puedes avanzar. Uno no se puede empujar solo. Entonces, eh, ¿quién nos empuja al caminar? El piso. ¿Y por qué nos empuja el piso? Porque nosotros lo empujamos también. Entonces, si el pie empuja al piso hacia atrás, esa es la acción. La reacción sería el piso empuja al pie hacia adelante y junto con él a toda la persona, ¿verdad? Y entonces aquí alguien lo que podría argumentar sería, bueno, está bien,
vamos a decir que esto es cierto, pero entonces, ¿por qué solo se mueve la persona? Si esto fuera cierto, al caminar no solo avanzaríamos nosotros hacia adelante, sino que la Tierra se movería hacia atrás. Al caminar saldríamos a hacer rodar al mundo, ¿no? Y bueno, entonces aquí puedo plantear la siguiente pregunta. No afirmo ni niego, solo pregunto. ¿Será que el piso empuja más fuerte, así, usando esa expresión, empuja más fuerte a la persona que la persona al piso? No, porque ya leímos la tercera ley de Newton que dice que las fuerzas tienen la misma magnitud, se empujan igual de fuerte, porque solo se mueve la persona. Bueno, porque son fuerzas de la misma magnitud aplicadas a masas diferentes. Sí, o sea, para ilustrarlo, si lanzamos un limón con cierta fuerza, va a haber un cambio de movimiento en el limón de una cierta naturaleza. Si le aplico la misma fuerza a un melón, a una sandía, ¿se da el mismo efecto si es una fuerza de la misma magnitud? ¿Cuál de los dos cuerpos tendrá un mayor cambio en su estado de movimiento? ¿Verdad? O en cuál variará más su velocidad, en el que tiene menos masa. Entonces, a veces también no se cree esta ley porque parece que solo actúa el efecto en uno de los cuerpos, pero esto se debe a la diferencia de masas. En donde se va a percibir más el efecto es en el cuerpo que tiene menos masa. Siguiente ejemplo. El simple acto de apoyar algo en una superficie, como ese yunque en ese tronco, ¿verdad? Eso también permite que ejemplifiquemos la tercera ley de Newton. ¿Estarías tú de acuerdo en que el yunque empuja al tronco hacia abajo solo por acomodarlo? ¿Y por qué empuja el yunque? A su vez porque la tierra lo está jalando, ¿sí? La gravedad jala el yunque hacia abajo y el yunque transmite esa fuerza al tronco. Entonces la acción sería el yunque empuja al tronco hacia abajo. Acción. Y entonces el tronco, por lo tanto, debe empujar al yunque hacia arriba. Tercera ley de Newton. Las fuerzas aparecen en pares. Se necesitan pares de fuerzas. Y bueno, también alguien aquí podría, bueno, de hecho esa fuerza que ejercen las superficies en general, no solo ese tronco, las superficies en donde están apoyando los cuerpos, es tan conocida en la física que hasta, y utilizada que hasta recibe un nombre especial, se llama fuerza normal. ¿Verdad? Entonces ahí habría una fuerza normal. Y no solo actúa en las superficies horizontales, también en las superficies inclinadas o en los planos inclinados. Pensamos que tenemos una rampa y en esa rampa tenemos apoyado un cuerpo. Entonces también esa rampa, esa superficie, ejercería una fuerza sobre ese cuerpo y la fuerza siempre es perpendicular a la superficie. Y solo existe mientras esté inclinada. Si es vertical ya no hay fuerza normal. Entonces, alguien aquí podría decir, yo no creo esa fuerza normal porque si fuera el caso, al apoyar un objeto en esa superficie, pues los objetos brincarían, ¿no? Si es que la superficie los empujan hacia arriba, no. Más bien esa fuerza es la que equilibra a la fuerza de gravedad para que ese cuerpo esté en reposo. Si está en reposo, y ya me estoy adelantando, estoy mencionando cosas de la primera ley de Newton, por eso es un dilema definir qué ley conviene ver primero, si la primera o la tercera, pero vamos a decir de entrada que si un cuerpo está en reposo, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo están en equilibrio. Entonces, si ese yunque está en reposo, tiene que haber fuerzas en equilibrio. Son la flecha roja y la flecha verde las fuerzas que están en equilibrio, ya dijimos que no. Una está en el tronco, otra está en el yunque. Entonces, esa fuerza roja más bien equilibra a la de gravedad que va hacia abajo. Entonces, sobre el yunque hay dos fuerzas, la que ejerce la tierra y la que ejerce el tronco, ¿verdad? Y están en equilibrio. Vamos al siguiente ejemplo. Bueno, lo que pongo ahí es antes de ver el siguiente ejemplo, pues la definición de fuerza normal. La fuerza de reacción que generan las superficies o planos, sean horizontales o inclinados, es muy conocida y recibe el nombre de fuerza normal y actúa siempre de manera perpendicular a la superficie y hacia arriba. La fuerza que ejerce el tronco sobre el yunque es un ejemplo de fuerza normal. Vamos al siguiente ejemplo. Pensemos una persona que está en un gimnasio haciendo ese ejercicio, ¿verdad? Hay unos aparatos como el que se muestra en los gimnasios para trabajar cierta parte del músculo, de cierto músculo del cuerpo. El, este, el ejercicio consiste en jalar un maneral con un cable, ¿verdad? Ese cable del otro lado tiene unos contrapesos, ¿verdad? Entonces hay que ejercer cierta fuerza. Entonces aquí podríamos plantear la siguiente acción. Vamos a decir que la persona, Juan,
jala al cable hacia atrás. ¿Estás tú de acuerdo en que la persona jaló el cable hacia atrás? ¿Cómo manifiesta? Creo que eso no tiene mucho problema. ¿Cómo podríamos notar en el cable que recibió esa fuerza hacia atrás? Porque se movió, ¿sí? Se desplazó, estaba en cierta posición, cambia su posición. Bueno, pues no puede jalar ese, esa persona a ese cable y ese maneral sin que también el cable jale a la persona hacia adelante. Y nuevamente la pregunta ahí sería, ¿y por qué la persona no se mueve hacia adelante? Y creo que aquí lo podemos eh, notar con mayor claridad. Este tipo de aparatos también tiene sistemas de seguridad precisamente para eso. Pues cuando ya se hace ejercicios con pesos muy grandes, entonces puede ser que el peso, como se dice coloquialmente, le gane a la persona y se vaya de frente. ¿Qué está utilizando para detenerse? Sus pies. Entonces, con los pies está empujando ese apoyo hacia adelante, a ese soporte, y ese soporte empuja los pies hacia atrás, ¿verdad? Pero ¿por qué empujan los pies al soporte hacia adelante? Están transmitiendo la fuerza que el cable produce primeramente en Juan, ¿verdad? Entonces, ahí vemos con mayor claridad como un par de cuerpos interactuando hacen que otro par de cuerpos también empiecen a interactuar entre sí. Bueno, veamos más ejemplos. Hay muchos ejemplos. El primero de fuerza de acción a distancia. Entonces, un imán y un clip. ¿Estarías tú de acuerdo en que ese imán jala el clip hacia la izquierda? Bueno, pues algo que no solemos decir. Casi siempre decimos los imanes jalan a los metales. Pues también podríamos decir los metales jalan a los imanes, ¿sí? Porque se atraen mutuamente, ¿sí? Si el imán jala el clip hacia la izquierda, entonces también el clip jala al imán hacia la derecha. Y alguien podría nuevamente decir, pero es que si hacemos eso, ponemos esos dos cuerpos así de cerca como están en la imagen, lo que se movería sería el clip. Si pongo el imán colgado de un hilo y el clip colgado de un hilo y los voy acercando poco a poco, lo que se va a mover va a ser el clip, no el imán. Parece que solo el, solo el que recibe esa fuerza es el clip. ¿Por qué no se mueve el imán? Porque hay una diferencia de masas, porque el clip tiene menos masa que el imán. Pero pensemos que ahora más bien utilizo una bolsa llena de tuercas y de clavos y entonces voy aproximando esa bolsa a un imán, de tal manera que la bolsa y el imán tienen la misma masa. En ese caso, ¿cuál de los dos se movería? Para empezar, la fuerza sería más intensa. Y en ese caso, si estuvieran colgadas de un hilo ambos cuerpos, se moverían los dos, se atraerían. Y mejor aún, si la bolsa tuviera mayor masa que el imán, en ese caso lo que se movería sería el imán hacia la bolsa. Entonces, si el efecto es diferente en los cuerpos, no es porque la fuerza solo actúa en un cuerpo, o porque una fuerza sea más intensa que la otra, sino por la diferencia de masas. Bueno, siguiente ejemplo. Este es muy parecido al de caminar. ¿Sí? Entonces, al rodar, las llantas de una bicicleta están empujando al piso hacia atrás. Qué interesante nota. En este caso, si esa bicicleta se mueve hacia la derecha, nota que la parte de abajo de la llanta, al girar hacia dónde se está moviendo, la parte de abajo. La parte de arriba se mueve también hacia la derecha, pero la parte de abajo nota que se mueve hacia la izquierda. Entonces está empujando al piso hacia atrás. La llanta empuja al piso hacia atrás. Es lo mismo que el caminar. Entonces, en reacción, el piso empuja a la llanta hacia adelante. ¿Verdad? Otro ejemplo de la tercera ley de Newton. Siguiente ejemplo. ¿Cómo es que pueden subir los cohetes? De hecho, hasta se les llaman cohetes de reacción y esto hace alusión precisamente a la tercera ley de Newton. Entonces, esto es algo parecido al acto de disparar una pistola. Y ese ejemplo, este ejemplo sí a lo mejor ahí se puede ver con más claridad la tercera ley de Newton. De hecho, para mis alumnos ahí en el aula virtual, ahí puse unos videos también adicionales, y entre otros está la grabación de un disparo en cámara lenta para que veamos lo que ocurre. Entonces, no solamente, no solamente se mueve la bala hacia adelante, sino también la pistola retrocede, ¿verdad? Entonces se están empujando mutuamente. Pues este es el mismo caso, nada más que en lugar de pistola y bala serían el cohete y los gases que se generan en la combustión. Entonces, eh, el cohete empuja los gases hacia abajo
al mismo tiempo que los gases empujan al cohete hacia arriba. Antiguamente se pensaba que eran más bien los gases los que empujaban al aire o a la atmósfera y que en el espacio un cohete no podría volar, pero cosa que no es cierta, después se entendió bien y y en realidad son los gases y el cohete los que se están empujando mutuamente. Y hay más ejemplos, no vamos a citar todos los que existen, sería imposible, pero por ejemplo al nadar, ¿qué hacemos al nadar en el estilo de crawl? Jalar el agua hacia dónde? Hacia atrás. Y entonces si jalamos el agua hacia atrás, el agua nos empuja hacia adelante, ¿verdad? Otro ejemplo de la tercera ley de Newton. Voy a cambiarme de posición para poner otro ejemplo. Y pues en el acto de patear un balón, ¿verdad? A la hora de chutar, como decimos, un balón, el pie empuja al balón hacia adelante, el balón empuja al pie hacia atrás, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿alguna duda de que el pie empuja el balón hacia adelante? Pues por supuesto que no. El balón pasa del reposo al movimiento, pero que el balón empuja al pie hacia atrás, y ahí podríamos decir, no puede ser, si eso fuera cierto, entonces el pie se regresaría, ¿no? Por el camino por el que venía, y generalmente el pie sigue avanzando hacia adelante, ¿no? Y luego me dice, maestro, pero es que si fuera, en lugar de un balón, fuera un ladrillo, bueno, sería muy dramático y doloroso. Estamos hablando del balón y el pie. Entonces, si el balón empuja al pie hacia atrás, ¿cómo se manifiesta? Esto lo tendríamos que ver en cámara lenta, pero habría deformación en el pie, ¿sí? Y también habría un cambio en su estado de movimiento. Podríamos que ver que durante el impacto el pie reduce su velocidad. Se movía más rápido antes de tocar el balón y menos rápido mientras están en contacto. Ahí también dejé otro video al respecto de un impacto en donde ahí concéntrate en cómo cambia la velocidad de la mano que está golpeando a algo que vas a ver ahí en el aula virtual, ¿verdad? Muy bien, entonces estos son bastantes ejemplos de la tercera ley de Newton. Entonces, bueno, esto es para hacer referencia a algo que ya habíamos mencionado anteriormente. eh, Aquí mutuamente y sería justo en la recámara de esa escopeta en donde se da la detonación de la bala, ¿no? Ya la interacción ahí en esa ilustración ya se dio porque la bala está avanzando. Justo en donde se da la detonación, también tenemos un ejemplo de la tercera ley de Newton. El rifle empuja la bala hacia adelante y entonces la bala empuja al rifle hacia atrás, ¿verdad? Y esto es más fácil de aceptar porque el rifle también retrocede, hasta recibe luego un nombre coloquial, da la patada, entonces se empujan mutuamente. La verdad es que la interacción es más compleja, mucho más compleja. La bala tiene dos partes, el casquillo y lo que también le llamamos propiamente la bala, la parte que sale disparada. Entonces, la interacción es todo esto. La pólvora empuja a la bala hacia adelante, la bala empuja a la pólvora hacia atrás, la pólvora quemada. Luego la pólvora empuja al casquillo hacia atrás, el casquillo empuja a la pólvora, el casquillo empuja al rifle, el rifle empuja al casquillo. Qué cansado, vamos a decir simple y sencillamente que la pistola empuja la bala y la bala empuja la pistola, ¿verdad? Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué la bala se mueve tan aprisa en comparación con el rifle? Porque el rifle no mata también a la persona. Bueno, vamos a decir, lo que mata es la velocidad de la bala y también otras cuestiones, el material, etcétera. Entonces, el rifle no retrocede con tanta velocidad porque tiene más masa. Son fuerzas iguales a masas diferentes. Además, no solo es la masa del rifle, sino también de la persona que lo está sujetando. Entonces, si pusiéramos el rifle en el piso, cosa que sería muy imprudente, y jaláramos el gatillo, en ese caso, veríamos que el rifle retrocedería varios metros, ¿verdad? Entonces, nosotros aportamos masa para que no retroceda tanto el rifle, ¿verdad? Y tal vez el ejemplo más difícil de aceptar y más común, la acción de caer un objeto. ¿Por qué cae la manzana? Y rápidamente contestan los alumnos, por la gravedad, maestro, por la gravedad. ¿Pero qué es la gravedad? La gravedad es simple y sencillamente que la Tierra u otro cuerpo celeste atrae a esa manzana hacia abajo, hacia su superficie. Así que podríamos decir, porque la Tierra lo jala hacia abajo. ¿Y por qué cuando Galileo, que supuestamente tiró la manzana de la torre de Pisa, lo cual nunca ocurrió, realmente eso es
un mito, él era de Florencia. Entonces, ¿por qué no tenía que ir hasta Pisa para tirar manzanas, ¿verdad? Para adornar un poco su biografía. Pues, ¿por qué cuando lo tenía en su mano no se caía? Pues porque lo estaba deteniendo. Es como cuando una manzana está en una rama. ¿Por qué no se cae la manzana? Porque no solo actúa la fuerza de gravedad. Decimos coloquialmente, maestro, porque la rama lo está deteniendo. Sí, pero es que es como si la rama también, más bien en términos de fuerzas, porque la rama está jalando hacia arriba la manzana. Pero ¿qué pasa si la rama se seca, se desgasta? O simple y sencillamente si la cortamos. Entonces ya no tendríamos esas dos fuerzas en equilibrio, solo tendríamos la fuerza de gravedad. No es una fuerza no equilibrada, esto ya estamos hablando hasta de la segunda ley de Newton. Y entonces, ¿qué pasaría con la manzana? Pues que se cae, ¿verdad? No hay fuerzas en equilibrio. Entonces la manzana se cae porque la tierra la jala hacia abajo. Bueno, entonces la acción sería la tierra jala la manzana hacia abajo y creo que eso casi nadie lo discute. Aunque podríamos ya empezar a hablar que la curvatura del espacio-tiempo, pero mmm, vamos a decirlo así, la tierra jala la manzana hacia abajo. Entonces, pues según lo que dice la tercera ley de Newton, no puede jalar la tierra, la manzana hacia abajo, sin que también la manzana jale a la tierra hacia arriba. Y alguien podría replicar, pero por favor, profesor, entonces también la tierra caería hacia la manzana. Son fuerzas iguales a masas diferentes. La fuerza que hace caer a una manzana, a la tierra no le hace nada, ¿verdad? Pero pensemos que en lugar de una manzana fuera un planeta que se salió de su órbita y se dirige hacia la Tierra para colisionar con ella, que esperemos que nunca ocurra. ¿Ustedes creen que la Tierra esperaría de brazos cruzados a que llegue ese planeta a colisionar? ¿Verdad? No. Llegaría un momento en el que ese planeta también sacaría la Tierra de su órbita, como una gran manzana chocando hacia la Tierra, y entonces se atraerían mutuamente. Aquí no se ve el efecto en la Tierra por la enorme diferencia de masas entre sí, ¿verdad? Bueno, aquí explico lo que ya había dicho, que el cohete sube porque se empujan los gases y el cohete mutuamente y no porque los gases empujen a las moléculas de la atmósfera. Esto se creía antes y por eso se pensaba que en el espacio no podrían volar los cohetes porque no hay atmósfera. Bueno, y pues una parte final y tal vez un poco confusa y también me voy a cambiar de posición. Entonces, dice ese enunciado, ese trabalenguas, si las fuerzas de acción y reacción son internas con respecto al sistema, se cancelan mutuamente y no producen cambio en el estado de movimiento de éste. Solo cuando una de ellas sea externa al sistema, se produce cambio en el estado de movimiento. Y les pregunto a mis alumnos, ¿entendieron? Y tal vez algunos para quedar bien dicen, alumnos y alumnas, y dicen, sí, eh, y les digo, pues no mientan porque está muy difícil tal vez de interpretar ese enunciado, es un poco confuso. Por eso vamos a ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Recordemos, si las fuerzas de acción y reacción son internas en un sistema, se cancelan, no hay cambio en el estado de movimiento. Solo que una sea externa al sistema, entonces se puede dar el cambio en el estado de movimiento. Ejemplo. Bueno, ahí está la cara de que no se entendió. Una persona está en su coche, está lloviendo y no arranca. Entonces está frustrado ahí en el interior. ¿Qué voy a hacer? No me quiero bajar a empujar el coche, me voy a mojar. Está lluvioso el día. Entonces dice, bueno, voy a hacer algo novedoso. Vamos a empujar el coche desde adentro. Así que con todas sus fuerzas empieza a empujar el volante. ¿Y para qué me bajo y me mojo? Lo empujo desde adentro. Sabemos que nunca va a hacer que ese coche se mueva. ¿Por qué? En ese caso se cumple la primera parte de ese enunciado. En ese caso las fuerzas serían internas y se cancelan mutuamente. No hay cambio en el estado de movimiento. Ni modo. Hay que bajarnos de ese coche aunque está lloviendo y empujarlo desde afuera. En ese caso ahora las fuerzas son externas o una de las fuerzas es externa y entonces hay cambio en el estado de movimiento. El coche se puede mover. Eso es a lo que se refiere ese enunciado. Pero, pero viéndolo más al detalle, ¿por qué no podemos hacer que un coche se mueva empujándolo desde adentro? Ya dijimos, porque las fuerzas son internas, sí, pero ¿por qué?
¿Por qué no se puede? Más al detalle. Analicemos la situación desde adentro. Fíjense, al empujar el volante hacia adelante, entonces habría una reacción del volante sobre nosotros. El volante nos empuja a nosotros hacia atrás. Entonces nosotros transmitimos esa fuerza por medio de nuestros muslos, ¿verdad? De nuestros glúteos al asiento y terminamos empujando al asiento hacia atrás. Con una parte de nuestro cuerpo estamos empujando al coche hacia adelante y con otra parte del cuerpo lo estamos empujando hacia atrás. No hacemos nada. Y también sobre nosotros habría un par de fuerzas, por eso estamos en reposo también nosotros. ¿Sí? Entonces con las manos empujamos al volante hacia adelante, el volante nos empuja hacia atrás y con nuestra espalda y nuestros muslos empujamos al asiento hacia atrás. Estamos empujando en las dos direcciones simultáneamente. Sin embargo, cuando nos bajamos del coche, con las manos empujamos al coche, el coche nos empuja hacia nosotros, hacia atrás. Ese empujón lo transmitimos al piso, con los pies empujamos al piso hacia atrás y el piso nos empuja hacia adelante. Entonces, con las manos empujamos un cuerpo y con los pies empujamos al otro. Entonces, la fuerza de las manos es externa al coche y por eso hay cambio en el estado de movimiento. Bueno, pues ya terminamos este tema en el cual nos extendimos bastante, pero en conclusión podemos decir, según la tercera ley de Newton, toda interacción entre dos objetos existe siempre un par de fuerzas de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Y volvemos a repetir esa frase para que no se nos olvide realmente lo que dice la tercera ley de Newton. No puedes empujar algo sin que ese algo te empuje, no puedes jalar algo sin que ese algo te jale.